presentación, ¿no es cierto? Sí, doctora. Bien, el día de hoy entonces vamos a avanzar el tema de ELISA. ¿Qué significa la palabra ELISA? El significado de ELISA quiere decir prueba inmunoabsorbente ligado a una enzima, ligado a enzima. Eso es en español. Y en el inglés, Enzyme Linked Immune Sorbent Assay, que es una prueba inmunoabsorbente ligado a la enzima. La prueba de ELISA tiene una historia. Se la conoce en realidad desde el año 1959, cuando Yalow y Berson, que fueron los precursores de ensayos inmunoenzimáticos, que recién fueron descritos en el 1971 por Berman y Van Berneny. Sin embargo, hasta antes de ellos, se utilizaba mucho el material radiactivo, y el material radiactivo para análisis de este tipo limitó el uso del radioinmunoensayo. Y luego fue popularizado el empleo de inmunoensayo enzimático. Y hay dos técnicas principales que se conocen para el ELISA: el ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas y el ensayo inmunológico multiplicado por enzimas. Bien, ¿en qué se basa la prueba de ELISA? La prueba de ELISA se basa en una reacción antígeno-anticuerpo, igual que todas las que hemos venido estudiando hasta el momento. Siempre uno de ellos tiene que ser conocido, ya sea el antígeno o ya sea el anticuerpo. Si conocemos el antígeno, vamos a buscar el anticuerpo. Y si conocemos el anticuerpo o usamos el anticuerpo, vamos a ir a buscar en el suero de los pacientes el antígeno. Ahora, el ELISA es una prueba cromogénica. ¿Qué quiere decir eso? Que va a generar un color. El color se va a generar por la interacción de un sustrato cromogénico y una enzima que ha sido acoplada al anticuerpo detector. Ahora, si se tiene que medir el anticuerpo, se va a colocar el antígeno en la fase sólida como una capa de captura. Vamos a ver enseguida con las figuras. Después de esa reacción del antígeno con el suero del paciente, la capa de detección puede ser un reactivo antiinmunoglobulina, ya puede ser clase de la IgG-M o de la IgG. Y para ello vamos a detectar la respuesta de estos anticuerpos de clase específicos. Entonces, la técnica del ELISA, dependiendo de qué actividad enzimática, puede dividirse en dos tipos. Hay ELISAs competitivos y ELISAs no competitivos. O sea, hay varias clases de ELISA. ¿Qué significa el ELISA competitivo? En el ELISA competitivo, el anticuerpo de la muestra va a ir a competir con el conjugado por un número limitado de sitios de unión del antígeno. Entonces, en un ELISA competitivo no hay color, hay ausencia de color en una muestra positiva, debido a que el sustrato no va a encontrar a la enzima, porque el conjugado ha sido desplazado por el anticuerpo presente en la muestra. Eso sería en un ELISA competitivo. En el ELISA no competitivo, que en realidad es el que más se utiliza, consiste en enfrentar la muestra con el antígeno o con el anticuerpo, cualquiera que esté adherido en la fase sólida. Si una muestra es positiva, se va a formar un complejo antígeno-anticuerpo, y al agregar el conjugado va a reaccionar con el respectivo sustrato y va a desarrollar un color. Ese es el ELISA no competitivo. Ese es el que nos interesa a nosotros realizar. El ELISA, entonces, dentro de los no competitivos vamos a tener inclusive directos, que son los que van a detectar a los antígenos, e indirectos, que son los que van a detectar a los anticuerpos. Entonces, tenemos aquí nominados una serie de pasos, de 10 pasos que tiene un ELISA. El primer paso es el tapizado del pocillo con el antígeno o anticuerpo. Quiere decir que en esas celditas que tienen de las policubetas está o el antígeno o está el anticuerpo.
En segundo lugar, ¿qué hay que hacer? Hay que adicionar la muestra problema, que ya dependiendo de lo que exista, si existe antígeno, nosotros vamos a adicionar el suero en busca del anticuerpo. Si existe el anticuerpo adherido en la fase, en los en los orificios, en las microcubetas, nosotros vamos a ir a buscar el antígeno. Dependiendo entonces, vamos a adicionar en el suero ya sea la mezcla de antígenos o la mezcla de anticuerpos. En el tercer paso va a tener que existir una unión del antígeno con el anticuerpo específico, al anticuerpo o antígeno que está tapizado en el pocillo. En el cuarto paso hay que lavar el pocillo para eliminar el exceso de anticuerpo o de antígeno que no se haya unido. En el quinto paso hay que adicionar el anticuerpo secundario marcado con la enzima. La enzima que se usa en el ELISA es la peroxidasa del rábano picante. En el sexto paso hay que una unión del anticuerpo secundario al antígeno o anticuerpo. Séptimo paso, lavar nuevamente el pocillo para eliminar el exceso de enzima que no se haya unido. Luego hay que adicionar el sustrato, luego hay que unir el sustrato a la enzima y finalmente buscar el desarrollo del color. Todos estos pasos tienen entre medio tiempos diferentes. Por eso es que es un ensayo demasiado largo. Los 90 minutos que tenemos en la práctica no alcanzan, imposible para seguir un ELISA y menos cuando no contamos con el lector. Acá voy a mostrarles ahora sí con dibujos para que entiendan esto que es muy simple de entender. Este es el lector de ELISA y estas son las poliplacas o las placas que tienen 96 pocillos. Miren, ya conocen ustedes este tipo de placas. Son microplacas de poliestireno de 96 pocillos. ¿No es cierto? Que en el eje de las ordenadas, tienen y en el eje de las... Todo esto existe. Este es otro equipo que hay que tener que se llama lavador de placas para 96 portas. Si no tenemos este equipo lavador, pero solo tenemos el ELISA, podríamos hacer y lavar manualmente utilizando micropipetas. Pero en el caso nuestro, ni lector ni esto tenemos. Pero vamos a poder ver teóricamente cómo se hace un ELISA competitivo. Pongámosle que este es el micropocillo que estoy mostrándoles aquí. Miren, está dibujadito uno de estos orificios. Es el micropocillo. Este micropocillo ya viene del comercio recubierto con anticuerpos. Entonces, ¿qué cosa vamos a buscar? Antígenos, ¿no es cierto? Cuando nosotros le agreguemos a esto el suero del paciente, ¿qué vamos a ir a buscar? Antígenos. ¿Por qué? Porque tienen que unirse los anticuerpos que son de la clase IgG, de la respuesta secundaria, ni siquiera de la respuesta primaria, con los antígenos que van a estar presentes en el suero. Entonces ya vienen estas plaquitas, estos micropocillos, recubiertos de antígeno, de anticuerpos. Pueden venir recubiertos de anticuerpos o pueden venir recubiertos de antígenos. Eso nos va a decir cada una de las literaturas que podamos tener. Eso se sabe. Luego, en este micropocillo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar la muestra o vamos a agregar el estándar. ¿A qué llamamos estándar? Al control positivo. Ya les he dicho que siempre tiene que existir un control positivo y un control negativo. Entonces, agregamos o los estándares o la muestra, dependiendo de cuál sea el caso. En el caso de que agreguemos la muestra, ¿qué vamos a pasar? El tercer paso será agregar la enzima conjugada. Miren, entonces ya no solo vamos a tener aquí los anticuerpos, sino que vamos a tener los antígenos y la enzima conjugada. Acá está. La enzima que es la peroxidasa del rábano picante. Toda esta enzima. Antes habíamos agregado estos rombitos que eran las muestras. Luego
los redonditos, que es la enzima. Entonces ya tenemos 3 cosas que hemos agregado al micropocillo. ¿Qué va a pasar después? Hay que pipetear en el procedimiento 100 microlitros del conjugado. El conjugado también ya viene, antiinmunoglobulina G. Posterior a este pipeteo de los 100 microlitros, hay que incubar 30 minutos a temperatura ambiente, o sea, hay que esperar 30 minutos. Luego hay que repetir el lavado, hay que lavar. Si no contamos con la maquinita de lavado, hay que sacar y colocar, pipetear. Finalmente, se tiene que, hasta que esté completamente lavado el pocillo. Y obviamente vamos a vaciar sobre un papel de toalla, puede ser estos que tenemos en el laboratorio, para secar. Repetir el lavado. Se pipetean 100 microlitros de sustrato, que también ya viene en el kit, el sustrato TMB, y se incuba 15 minutos en oscuridad a temperatura ambiente. O sea, segunda incubación después de añadir 100 microlitros de sustrato ya también. Primero habíamos agregado los 100 microlitros del conjugado después de que habíamos puesto la enzima, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Luego vamos a incubar con el sustrato ya también 15 minutos en oscuridad total a temperatura ambiente. Y finalmente vamos a añadir una solución de parada, que se llama o se conoce como la solución de stop. ¿Para qué? ¿Para qué sirve? Para medir la extinción de la solución, que luego vamos a poderla leer, si tuviésemos el lector de Lisa, a 450 o a 620 nanómetros por 30 minutos. Esto es lo que va a pasar. Miren, cuando agregamos la solución de anticuerpo, nosotros tenemos el paso quinto, que empieza la reacción. Entonces empiezan todos a unirse, pero algunos van a quedar libres. Estos que quedan libres, estos que están unidos, hacen un equilibrio entre el analito ligado y no ligado de las muestras o estándares con la enzima conjugada. Pero los que quedan libres y no se han unido, tienen que salir con el lavado. Estos van a quedar ya fijos. Y estos vamos a lavar hasta que desaparezcan. El lavado tiene que ser 3 veces. ¿Para qué? Para remover todos los reactivos que no se hayan unido. ¿Cómo se lava? Añadiendo la solución de lavado 3 veces. Acá tenemos luego que una vez que después de los 3 lavados, miren, ya no vemos nada, que queda nada queda que no se hubiese unido. Todo va a estar unido. Entonces, una vez que está lavada el micropocillo o la microplaca, hay que agregar recién el sustrato cromogénico, que es un sustrato que va a desarrollar un color en presencia de la enzima que ya estaba acá. Entonces, si estamos con un color celeste, el color va a ir cambiando cuando agreguemos a amarillo. Entonces, vamos a agregar una solución de parada. ¿Y para qué vamos a agregar una solución de parada o solución stop? ¿Para qué? Para que reaccione el color que está desarrollado en medio y que se pueda medir. Visualmente se puede medir esto o mediante un espectrofotómetro. El espectrofotómetro es el lector de Lisa, es lo mismo, tiene la misma capacidad. Tienen también que saber que cuando se tiñe más intenso, quiere decir que es inversamente proporcional a la concentración de la muestra o de los estándares. A mayor color, más baja la concentración de la muestra y de los estándares. Cuando hay menor color, quiere decir que es mayor la concentración de la muestra o de los estándares. Entonces, aquí está. Una vez que se agrega la solución de parada, recién se puede llevar al lector de Lisa
y leer utilizando 450 nanómetros de diámetro. ¿Cuál creen de estos que es el más positivo, digamos? Este color intenso es inversamente proporcional a la concentración de la muestra, nada que ver. Este color puede ser, pero este que está mucho más clarito es el que va a tener mayor capacidad. ¿Me entienden? Entonces es inversamente proporcional. Ahora, hay ejemplos, por ejemplo. Hay ejemplos de kits, porque el ELISA se puede utilizar para todo. Solo que para llegar hasta esta fase, hasta llegar a leer a 450 nanómetros, hasta 600 se pueden leer, van a tener que pasar alrededor de 3 horas después de lavar, volver a colocar, más o menos, para terminar. Por eso es que se puede utilizar las pruebas de ELISA para todo, desde los virus hasta para los parásitos. Se puede utilizar para detectar virus, ELISA, o para detectar bacterias o para detectar parásitos. Por ejemplo, si hacemos un ELISA para dengue virus, es un virus, el dengue virus es un virus RNA de cadena simple que pertenece a la familia de los flavivirus y que tienen 4 grupos serológicos: el DEN1, el DEN2, el DEN3, el DEN4. Es como si hacemos un ELISA para COVID, también hay que ver a las variedades de COVID que hay, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo. O si hacemos un ELISA para Streptococcus, por ejemplo, hay un ELISA para Streptococcus pneumonia, hay otro para Streptococcus pyogenes, y así sucesivamente. Tienen que ser específicos. Los antígenos o los anticuerpos que se utilicen, que ya vienen y se pueden comprar del comercio, son específicos. En el caso del virus, por ejemplo, hay ELISA para el DEN1, para el DEN2, para el DEN3, para el DEN4, para saber en el paciente cuál de estos virus del dengue está atacando a nuestro paciente. Entonces, en el caso del dengue, estamos considerando, la infección puede darse con un serotipo, pero no producir inmunidad para los otros. El mosquito Aedes aegypti es el principal vector del dengue, eso también lo sabemos, ¿cierto? Entonces, en el caso del dengue, hay periodos de incubación de 1 a 2 semanas con escalofríos. El paciente tiene mucho escalofríos, tiene mucho dolor de cabeza, tiene dolor en los miembros, sobre todo en las piernas, en los músculos, en los brazos, en el caso del dengue. Ahora, si es un dengue hemorrágico, le aparecen manchas sobre la piel, que se conocen con el nombre de petequias, que son unas manchas rojizas. Puede tener fuertes hemorragias nasales, puede tener inclusive llegar a tener vómitos de sangre, melenas, se llama a los vómitos de sangre o sanguinolentos, hematurias, sangre en la orina. Y la gravedad de la enfermedad puede derivarse hasta en un shock, ¿no es cierto? Por eso es importante utilizar estas pruebas para la determinación cualitativa y semicualitativa de los anticuerpos inmunoglobulina G, que está midiendo la respuesta secundaria específicos contra el dengue virus en el suero o plasma humano. En ese caso, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que esas tiras de los micropocillos, que se considera la fase sólida, están ya recubiertas con antígenos específicos del dengue virus. Entonces, ¿qué vamos a ir a buscar nosotros? En nuestro suerito, los anticuerpos que estuvieran presentes en la muestra se van a ir a unir a los antígenos inmovilizados en la placa. Y luego vamos a nosotros colocar el conjugado con los anticuerpos de la inmunoglobulina G antihumana. Ya este conjugado tiene la enzima que es la peroxidasa del rábano picante y se une a los complejos antígeno-anticuerpos en muestras positivas. Después de incubar, los complejos van a mostrar una coloración azul. ¿Por qué? Porque están incubados con timerosal. Ahora, con el TMB. Finalmente, nosotros vamos a añadir una solución de parada. ¿Qué es la solución de parada? ¿Qué contiene? Se añade el ácido sulfúrico
¿Para qué? Para detener esa reacción que se está mostrando, que está virando desde el azul hasta el amarillo. Y en ese momento es que nosotros tenemos que medir, después de ya haber lavado varias veces, el lector de lisa con el lector de lisa a 450 nanómetros, ¿no? Entonces, todo el procedimiento siempre va a venir descrito en las posologías. Vamos a repartir, vamos a posicionar primero todas las muestras, vamos a graduar la incubadora a 37 grados centígrados, vamos a pipetear primeramente los 100 microlitros, tanto de los controles positivos, negativos y las muestras en los respectivos pocillos. Luego vamos a cubrir las tiras con autoadhesivos y vamos a incubar 1 hora más menos 5 minutos. Después de incubar, vamos a retirar el autoadhesivo y vamos a lavar esos micropocillos. Utilizando el TMB, vamos a lavar varias veces con la solución de lavado. Luego pueden hacer otros tipos de determinaciones también, pero es lo más simple. Por ejemplo, el ETLKM1 ya son ELISAs más complicadas que no las vamos a ver, ¿no? Pero tienen enzimas mitocondriales también. Entonces, los pocillos de la microplaca que se recubren con los antígenos, al añadir las muestras, ¿qué estamos buscando? El anticuerpo. Y en estos se va a incubar la inmunoglobulina G conjugada con la enzima peroxidasa del rábano picante y todo lo que no se haya unido lo vamos a sacar lavando. Luego se añade la solución de color, el cromógeno, y se lee con el espectrofotómetro cuando está cambiando de color. ¿Han entendido hasta acá? Simplemente es una marcha, es un análisis, el ELISA, donde ustedes tienen que conocer que lo que más, a ver, vamos a ver quiénes más han asistido, ya que estoy controlando la asistencia, y voy a... Bien.